Hola, buenas tardes. Mi nombre es Luis Armando Ariza Ariza, estudiante de la Universidad UNAT en la modalidad virtual. Eh, para la materia de física electrónica presento mi documento como fines estudiantiles para el propósito de este video, donde vamos a estar hablando un poco de las generalidades de los dispositivos electroluminiscentes. Para entender esta parte, primero debemos entender qué es la palabra electroluminiscencia. Entonces, la electroluminiscencia es un fenómeno óptico y eléctrico en el cual se genera luz a partir de una corriente eléctrica. Entonces, muchos podríamos determinar que, pues, luz por un factor eléctrico o algo sencillo. No, pues resulta que hay unos elementos propios que al hacerles pasar corriente a través de ellos van a generar una iluminiscencia de acuerdo a la intensidad eléctrica que se le esté aplicando y asimismo también van a salir los diferentes colores que se esté requiriendo en este tipo de materiales. Este fenómeno es usado en varios dispositivos emisores de luz. Los más conocidos de pronto en nuestra actualidad, en nuestro medio, son los famosos LEDs, que ellos básicamente lo que vamos a hacer con ellos es hacer pasar cierta cantidad de corriente por ellos o a través de ellos, y estos en su interior traen encapsulado este tipo de material que al recibir esa corriente eléctrica ellos nos van a generar un brillo o una luz, ¿cierto? Estos dispositivos electroluminiscentes también son comúnmente referidos a los paneles como los nuevos de hoy en día, OLED, películas y cables de cuál tipo, de pronto de esos cables que son en su estructura exterior es transparente y que por medio de un campo eléctrico, cuando atraviesa la electricidad por el conductor, entonces generan un campo electromagnético que hace que esos materiales empiecen a irradiar su luz propia, ¿cierto? Ese es básicamente el campo de acción. Seguido de toda esa parte, este fenómeno se da debido a la activación de los iones como emisores o centros luminiscentes, que poseen diversos niveles energéticos que pueden ser activados por la excitación directa. Eso quiere decir cuando le aplicamos un voltaje, ¿cierto? Que hay un paso de corriente debido a que estos materiales, su capa de valencia está muy próxima a la etapa de transición donde hay ese flujo de la energía. Por lo tanto, pues al existir ese movimiento en las partículas o en los electrones, ellos nos van a generar esa excitación, esa luz que destella propiamente en estos materiales. Para que ocurra esta iluminación, la excitación del material interno que tiene, que es fósforo, se consigue mediante la aplicación de campos eléctricos intensos de altas frecuencias. Entonces, ¿cuáles son esos materiales luminiscentes? Son aquellos que contienen una cierta cantidad de material como el fósforo y emiten una luz al paso de la corriente eléctrica por ella. ¿Qué beneficios tienen este tipo de dispositivos? Pero antes de ver los beneficios o las desventajas que tienen estos dispositivos, vamos a ver cómo es que nosotros los podemos encapsular, porque estábamos hablando de un material como el fósforo, ¿cierto? Pero el fósforo no se hace referencia a los compuestos que tienen la naturaleza de electroluminiscencias, sino que es al componente como tal, como el fósforo. Estos materiales con fósforo usualmente contienen un material portador que puede ser óxidos, nitruros, oxinitruros, silicatos, sulfuros, entre otros, y en cantidades activadoras como tierras raras o iones de metal en transición, ¿cierto? Entonces, toda esta parte la vamos a ver reflejada básicamente como si nosotros cogiésemos un diodo, ¿cierto? Que pues nosotros sabemos que el diodo básicamente lo que nos permite es pasar la corriente de un lado a otro sin que ella se retorne, pero que cumpla ciertos requisitos ese tipo de corriente, ¿cierto? Entonces para eso nosotros vamos a tener un ánodo y un cátodo. En este caso tenemos el ánodo, el cátodo, y en la mitad vamos a tener ese material que es el que nos va a generar esa incandescencia. Por eso nuestros LEDs que nosotros utilizamos, los pequeños dispositivos, ustedes se van a dar cuenta que él tiene una polaridad, positivo y negativo, ¿cierto? Su ánodo y su cátodo, ¿cierto? Y en la mitad
ustedes le alcanzan a denotar por dentro, como son un poco transparentes, traen esa partícula de material como si se hiciese un dopaje ahí en la mitad de esos dos materiales, con este material y el cristal que tiene, pues básicamente va a hacer que se ilumine un poco más o sea más intensa la luz. Ese es básicamente el principio de funcionamiento de estos diodos o de estos elementos electroluminiscentes. ¿Qué beneficios tienen? Bajo consumo de corriente. Entonces nosotros hemos detectado que con un pequeño diodo simplemente necesitamos una pequeña carga de corriente eléctrica y él va a iluminar, ¿cierto? Van a tener una larga vida. Digamos que los diodos tienen los diodos emisores de luz, los LED, tienen una vida larga de hasta 50.000 horas y realmente pues uno se cansa de verlo prendido y nunca se daña, ¿cierto? La regulación propia de ellos, por lo que no requiere ningún circuito de control. Entonces la emisión de luz es también unidireccional, alumbranza de todos los lados, depende también cómo sea su carcasa que lo va a proteger o que va a proteger este material, ¿cierto? Y opera en un rango de temperatura muy amplio, desde menos 60 grados centígrados hasta 90 grados centígrados. Entonces eso nos va a permitir que nosotros podamos tener aplicación de estos dispositivos en unas temperaturas muy variadas, ¿cierto? ¿Qué desventajas tiene? Como desventajas las vamos a ver de esta manera, ¿cierto? Una emisión de luz limitada, porque si bien es cierto yo voy a utilizar un LED, y él no va a sacar el haz de luz que normalmente nosotros vemos en una incandescente, ¿cierto? Sino que va a ser limitado su rango de operación. Poca eficiencia, sí, porque no es alrededor de más o menos 2 a 6 lúmenes por watt. Eso da un resultado de que no vamos a tener profundidad en la distancia que se nos va a albergar de la luz, ¿cierto? Eh, la potencia eléctrica suele ser también baja y se requieren voltajes que pueden oscilar entre los 60 voltios hasta los 600 voltios para hacerlos funcionar. Básicamente aquí nosotros vamos a tener algunos ejemplos de cómo los estamos utilizando hoy en día o estos factores luminiscentes, ¿cierto? Estos LED, cómo podemos hacer paneles flexibles, cómo podemos incorporarlos incluso en los paneles de cosas tan convencionales como son nuestros vehículos y demás, y cómo los podemos utilizar también en señales preventivas que no van a requerir una fuente de alimentación muy alta, como son las señales de emergencia en caso de un apagón de luz y demás. Entonces, toda esta parte nos va a ayudar a nosotros a cumplir con básicamente con la agenda que tenemos también 2030, con los ODS, con los 17 ODS, que nos van a permitir que nosotros tengamos otras alternativas de alimentación o dispositivos que nos generen un bajo consumo de electricidad y así pues tengamos un menor impacto ambiental, ¿cierto? Por eso es necesario que nosotros pues aprendamos a manejar este tipo de factores que nos van a prolongar un poco el, el trabajo y con nuevas fuentes de provisionamiento como son estos dispositivos electroluminiscentes. Muchas gracias y espero sus comentarios en el link. Hasta luego.